Queridos hermanos, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de venir ante su presencia para adorarle, para adorar su santo nombre en el día del Señor. A todos aquellos que el Señor ha dispuesto su corazón, su mente, todo su ser para adorarle, la Iglesia Bautista Reformada, cimentados en la palabra, les da una cordial bienvenida. Nos reunimos en este día tal como lo hacía la iglesia primitiva, en el cual partían el pan, oraban, predicaban la palabra de Dios y nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos, hacemos lo mismo. Proclamamos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de la resurrección es ello. Por tanto, damos gracias al Señor por todos aquellos a quien ha dispuesto para celebrarle en su día. Así que, mis amados, vamos a estar dando paso al culto de adoración pública, sin antes hacer unas recomendaciones para el correcto desarrollo de este espacio. Recuerde que por el momento que vamos a dar paso, se les aconseja tener toda la reverencia, toda la solemnidad, toda la disposición del caso. Así que les instamos a no permanecer en su silla todo el tiempo que demore el culto. Les aconsejamos que los celulares los puedan colocar en modo avión, en modo silencio, para no estorbar el desarrollo de la reunión. A los hermanos que deseen honrar al Señor con sus bienes, recuerde que en la parte de atrás está ubicado el cofre para que puedan expresar adoración a nuestro Dios de esta manera también. Y habiendo dicho esto, les pido por favor que demos gloria al Señor leyendo su palabra, colocando sobre nuestros pies. Les pido por favor también que me acompañen al Salmo 63. El Salmo 63 fue escrito cuando el rey David huía de Saúl en el desierto de Judá. Es un salmo en el cual el salmista expresa la profunda desprovisión de todas las bienes, las comodidades de las cuales disfruta el hombre. Y en este sentido, él expresa al Señor que Él es todo lo que necesita, que Él es la satisfacción de su alma. Creo que es algo con lo cual nosotros debemos identificarnos de la misma manera. Dios es lo que puede saciar todo nuestro ser. Todo lo que nuestra alma desea no es dinero, no es tanto alimento, no es tanto otras personas, sino la presencia de Dios en nuestra vida. Así que con todo este contexto en mente, yo le pido por favor que estemos leyendo la Escritura, la cual es nuestra autoridad, la cual es infalible y la cual es todo suficiente para nosotros. Leamos entonces el Salmo 63 de manera antifonal y le pido por favor que el versículo 11 lo estemos leyendo todos. Dice la palabra del Señor, Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Todos, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será secada. Y nosotros decimos amén a él. Bondadoso Dios, nos acercamos ante tu gloriosa presencia para adorarte, para exaltarte en esta tarde, reconociendo, Dios, todos y cada uno de tus atributos, reconociendo que eres misericordioso, que eres bondadoso, que eres justo, Señor. Señor, y en este día nos acercamos ante ti reconociendo nuestra indignidad,
reconociendo, Dios, que si no fuera por la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, no podríamos estar delante de tu presencia. Y por eso en este día, en la confianza que nos concedes, podemos proclamar Abba Padre delante de ti. Gracias, Señor, porque has dispuesto nuestros corazones, has creado esa necesidad para escuchar tu palabra, para expresar nuestra dependencia a ti. Te pido, Dios, que en este día nos hables, que nos redargullas por medio de ella. Señor, que ella, como ella misma dice, nos pueda consolar, nos pueda exhortar y nos pueda edificar. Gracias, oh Dios. Te pido que escuches nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestros cantos en este día. Te pido también que nos edifiques, oh Dios, por medio de tu palabra. Que uses al expositor, oh Dios, que proclamará tu verdad. Oh Dios, te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por estar aquí en su santo día para adorarle y exaltar su nombre. Así que les invito a que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para exaltar al Señor. Entonemos juntos el himno 524 titulado Un precioso manantial, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Salmo 36, 9.
próximo a entonar el himno 560 titulado Roca de la Eternidad. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Finalmente, mis amados hermanos, terminemos este espacio para darle paso al mejor espacio que es la predicación de la palabra. Entonemos juntos el himno 300 titulado Sublime Gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7.
Señor, te damos gracias porque un día más en tu día santo nos permites congregarnos, nos permites poder acercarnos a ti en oración de manera especial y también nos permites venir aquí para escuchar tu palabra predicada, que es lo más importante. Te pedimos que seas tú ayudándonos a preparar nuestros corazones para poder recibir esta enseñanza, que sobre todo también seas tú ayudándome a mí, Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu obrando en los corazones de cada uno de nosotros, para que esto no quede solo en un registro, ni quede solo en nuestras memorias, sino que también quede el sermón, sea para que nosotros podamos vivir cada día más para tu gloria. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén. Acompáñenme por favor a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así dice la Escritura. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La Escritura dice muchas cosas con respecto a los deberes que el hombre debe cumplir. Sabemos muy bien que somos llamados a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Sabemos muy bien muchos de nosotros cuáles son los mandamientos, los más básicos. Sabemos que no debemos adorar imágenes, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, que no debemos cometer adulterio, ni robar. Y sabemos muchas otras cosas en cuanto a deberes. Incluso puede que no solo sepamos, sino que nos estemos esforzando por cumplir con estos deberes. Sin embargo, sobre todos estos deberes ya mencionados y sobre cualquier otro deber plasmado en la Escritura, hay uno en específico que es de mayor importancia, y uno que nosotros deberíamos cumplir de manera prioritaria. Es necesario, no me malentienda, es necesario leer la Escritura, es necesario orar, es necesario hacer todas las obras que por la Escritura sabemos que son buenas, pero sin embargo está mal que estemos cumpliendo con ciertos deberes descuidando el más importante. Así que no se trata de escoger deberes, en qué deberes cumplimos, qué deberes no cumplimos, sino que se trata de asegurarnos de cumplir con todos los deberes, pero principalmente con el deber más importante. Y el deber que es más importante al que yo me estoy refiriendo es el deber de buscar la reconciliación con Dios. Quiero que lea conmigo otra vez el pasaje que iniciamos. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si se da cuenta, el texto no nos está recomendando la reconciliación con Dios. El texto tampoco nos dice, les sugiero que se reconcilien con Dios, sino que más bien el texto dice, reconciliados con Dios. Esto quiere decir que el llamado a la reconciliación es un llamado que recae sobre nuestra responsabilidad, es un mandato, es un deber de todo hombre buscar la reconciliación con Dios, y ese es el deber más importante de toda la vida. Ahora, lo que hace especial a este deber es que hay un ruego que se le anexa. Vuelva a leer el pasaje. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De nuevo, todos los mandamientos de la Escritura son necesarios y todos tienen que ser cumplidos, pero si se da cuenta, no todo mandamiento de la Escritura tiene un ruego anexado. Se nos dice, no matarás, pero no se nos dice, os ruego que no mates. El Señor nos dice, vosotros pues oraréis así. Un mandato, un llamado a la oración, una obligación. Tenemos todos nosotros una
obligación a orar, pero no se nos dice os ruego que oréis. Pero cuando llegamos al llamado de la reconciliación, vemos que la Escritura nos dice os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que el deber de buscar la reconciliación con Dios es un llamado sumamente importante, incluso más importante que cumplir con otros deberes de la religión cristiana, porque podríamos pensar que estamos reconciliados con Dios por cumplir con ciertos deberes y aún así no estar verdaderamente reconciliados. En esta ocasión quisiera hablarles precisamente acerca de este deber de buscar la reconciliación con Dios, porque el título de este sermón va a ser Reconciliados con Dios. Va a ser el título de este sermón. Y ya dijimos que es un deber muy importante, incluso un deber mucho más importante que cualquier otro, pero ¿por qué nosotros deberíamos buscar con tanta rapidez la reconciliación con Dios? Es un deber muy importante, pero ¿por qué deberíamos buscar con tanta rapidez? Eso es lo que también quiero responder a lo largo de este sermón, de este mensaje, así que le pido por favor su atención. En base a este texto vamos a encontrar al menos dos razones por las que todo hombre debe buscar la reconciliación con Dios. La primera razón por la que todo hombre debe buscar la reconciliación con Dios es porque todo hombre es enemigo de Dios. Esa es la primera razón. Cuando nosotros hablamos de reconciliación, el mismo término nos sugiere que hay un conflicto de poder. Reconciliación aquí significa literalmente componer una diferencia. Y no podríamos hablar de la regla de una diferencia a menos que exista una diferencia. No podríamos hablar de arreglar una diferencia con Dios a menos que en realidad exista una diferencia con Dios. Y no tendría sentido que la Escritura nos llame a arreglar un asunto con Dios si en realidad no tuviese un problema con Dios. Así que desde el mismo llamado que recibimos en la Escritura de buscar la reconciliación con Dios, desde allí ya podríamos decir que hay una diferencia entre Dios y el hombre que debe buscar ser resuelta en el mundo. Ahora, esta diferencia que existe entre Dios y el hombre no es una diferencia pequeña. Recuerda, este llamado tiene ahí anexado un ruego. No todo asunto en la Escritura lleva un ruego anexado. Así que si somos llamados con ruego por la Escritura a encontrar o a buscar la reconciliación con Dios, entonces es porque el problema que tenemos con Dios es muy grave, es muy grande. Y este problema al que me refiero, el problema que tiene Dios, el hombre con Dios, es el problema de la enemistad. Lea conmigo Romanos, capítulo 5, versículo 10. Voy a esperar a que vayan pasando. Digo que cada cosa por la Romanos 5. Dice, porque si siendo enemigos, no, ¿siendo qué? Enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Vamos a ver. Entonces, según este texto, ¿qué título recibe alguien que aún no ha encontrado la reconciliación con Dios? Dice, enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Así que claramente la Escritura dice que aquel que aún no ha encontrado la reconciliación con Dios es un enemigo. Y ese es el gran problema. Pero ahora, ¿en qué momento y por qué causa el hombre ha sido constituido enemigo de Dios? Quisiera hablarles primero del momento en que el hombre fue constituido enemigo de Dios. Y podríamos decir que toda la raza humana ha sido constituida enemiga de Dios desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Nosotros vemos en Génesis que Adán y Eva recibieron las primeras órdenes de Dios y todas, absolutamente todas, las desobedecieron. Y desde entonces el hombre fue sacado del huerto
como señal de su separación o de su enemistad con Dios. Vea Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Esto es Dios, esto es lo que se narra acerca de lo que Dios hizo después del pecado de Adán y Eva. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. 24. Echó pues fuera al hombre. Así que donde antes había una perfecta comunión, ahora hay una total enemistad. ¿Por qué? Porque Dios los echó. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Así que desde el pecado de Adán y Eva hay una enemistad entre Dios y el hombre, y esa enemistad se extiende hasta hoy. Ahora, les había dicho que quería tratar no solamente el momento en que el hombre fue constituido enemigo de Dios, sino también lo que le llevó a ser enemigo de Dios, la causa. Y si se da cuenta en qué momento fue que Dios echó a Adán y Eva del huerto, pues cuando pecaron. Antes de pecar había comunión, pero cuando pecaron se constituyó la enemistad entre Dios y el hombre. La enemistad entonces entre Dios y el hombre inicia con el pecado del hombre. El pecado del hombre es lo que causa la enemistad con Dios. Y no solo leemos que Adán y Eva fueron expulsados del cuerpo por haber pecado contra Dios, sino que también más adelante, ya el pecado estaba establecido en el mundo, vemos que en algún momento toda la tierra fue destruida por un diluvio enviado por Dios, y esto también fue por causa del pecado. Vea Génesis capítulo 6, versículo 5. Allí se dice, esto es lo que dice Dios respecto a aquella sociedad antes de que haya el diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego de esto, así que el mal del pecado fue lo que causó la salida de Adán y Eva del cuerpo, y también el mal del pecado fue lo que causó la destrucción de toda la tierra por medio de un diluvio. Entonces, desde la caída de Adán y Eva, ha habido una enemistad entre Dios y el hombre a causa del pecado. El hombre es entonces enemigo de Dios porque el hombre es un pecador. Y el Señor confirma esta enemistad con el hombre cuando le expulsa y le castiga. ¿Ha escuchado usted alguna vez decir que Dios aborrece el pecado, pero que Él ama al pecado? Es una frase muy famosa. Quiere decirle que eso es un error muy grave. Es una gran mentira. Dios, sí es cierto, Él es enemigo del pecado. Pero Él no solo es enemigo del pecado, Él es enemigo también de quien comete el pecado. Lea conmigo Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Ezequiel 18. Allí dice, son palabras de Dios. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién morirá? El alma que pecare. ¿Morirá el pecado? No, dice el alma que pecare. Así que la enemistad de Dios no es solo contra el pecado, sino también contra la persona que comete el pecado. Así como Adán y Eva fueron expulsados del huerto por su pecado, ellos como personas fueron expulsados del huerto por su pecado, así también en tiempos de Noé las personas, no solo el pecado, fueron destruidos por el diluvio. Y asimismo toda persona, toda alma que pecare, morirá y morirá eternamente. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. Así que el hombre, enemigo de Dios desde el pecado de Adán y Eva, se constituye enemigo de Dios por causa del pecado. Ahora, si esto es así, si todo hombre se constituye enemigo de Dios por causa del pecado, entonces nosotros también, todos los que estamos aquí, estamos en grave peligro, porque todos aquí son pecadores. La Escritura dice claramente en Romanos 3, los 10 al 12, vayan
Romanos 3, 10 y 12. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera cuántos justos hay en la tierra, según lo que dice la Escritura. Ni uno. Y no sé cuántas veces el pasaje repite, no hay, no hay, no hay, no hay. Y al final, por si le queda alguna duda, dice, no hay ni siquiera. Así que todos nosotros, todos aquí somos pecadores. No piense que todos los hombres son pecadores, o que solo los ladrones, que solo los adúlteros, que solo los fornicarios, solo los que cometen actos escandalosos son pecadores, pero usted no se permite aceptar. Usted no es la excepción a la regla infalible de la Escritura. La Escritura dice claramente que todos, incluido usted, se desviaron. Usted también es un pecador y usted también es un Dios. Además, no solo se trata de que todos seamos pecadores, sino que todos nacemos siendo pecadores. Dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió. ¿Cuándo hubo pecado en el que escribió el Salmo? Dice, desde que fue formado. Aún desde el vientre, antes del nacimiento, cuando el bebé está siendo formado, allí hay maldad. No hay maldad cometida, pero sí hay semilla de pecado, sí hay semilla de enemistad con Dios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que desde la mismísima formación del ser humano en el vientre y desde su nacimiento, desde ese momento ya podemos decir que hay presencia de pecado en alguien. Y por eso usted e incluso los niños que se encuentran aquí, podríamos decir que son enemigos de Dios. No importa cuán inocentes parezcan, todos, niños, adultos, ancianos, son enemigos de Dios porque nacen siendo pecadores. Así que el gran problema de todo hombre, no importa su edad, es que es enemigo de Dios por causa del pecado. Y no hay hombre, ni siquiera aquí en los niños, que se pueda escapar de esta realidad, aun cuando usted lo rechace. No importa cuántas veces lo rechace, no importa cuánto crea usted, usted es un pecador y es un enemigo de Dios. Y lo que la Escritura dice. Ahora, como he venido diciendo, esta condición de enemistad con Dios es gravísima. Y no podríamos ver la gravedad de esa condición a menos que consideremos también el Dios contra el cual nosotros tenemos enemistad. La enemistad del hombre con Dios no es como la enemistad que quizá ustedes no podríamos tener. No piense que cuando usted comete un pecado contra Dios, es como si estuviese pecando contra alguien menor a usted o igual a usted. Cuando usted está cometiendo un pecado, sea cual sea, escandaloso, pequeño, cual sea, su enemistad es contra un Dios que es mucho más grande que usted, incluso no solo más grande, infinitamente más grande y más poderoso que todos nosotros. Y con ese mismo poder infinito, juzga a todos sus enemigos. El infierno, que es el lugar al que todos los enemigos de Dios van por la eternidad, porque es insoportable. El infierno es insoportable porque Dios juzga a todos sus enemigos con su poder infinito. No crea que el infierno es insoportable porque Satanás está todo el tiempo molestando a los impíos por la eternidad. No, aún Satanás va a sufrir el poder infinito de Dios en el infierno. El infierno es insoportable porque Dios mismo, con su poder, es el que juzga. Así que por eso, cuando se describe en la Escritura el sufrimiento de aquellos que, por ser enemigos de Dios, van al infierno, se dice que tiemblan, que
enloquecen, lloran, pendientes, están en tormentos, muchas otras. Usted quizá pueda decir, eso es una concepción, una visión muy cruel de Dios. No creo que Dios sea tan malo para hacer que alguien no le soporte por toda una enfermedad. Bien, quiero que vea conmigo lo que Dios mismo le dijo a Jeremías. En Jeremías capítulo 25, versículo 16. De nuevo, vaya conmigo. Jeremías 25, 16. Aquí dice el Señor: toma de mi mano la copa del vino de este licor. ¿Qué copa le está dando Dios a Jeremías? La copa del vino de este licor. Está hablando de su vino. Sigue diciendo: y da a beber de él a todas las naciones las cuales yo te envío. ¿Por qué a todas las naciones? Porque todos somos pecadores, porque todos somos enemigos de Dios. ¿Qué están recibiendo los enemigos de Dios de todas las naciones? La copa del vino de este pueblo. Sigue diciendo: y beberán. ¿Qué beberán? La copa del vino de este pueblo. ¿Qué pasará cuando beban? Dice: y beberán y temblarán y enloquecerán. ¿A causa de qué? A causa de la espada que yo envío. ¿Quién envía la espada? Dios. ¿Qué pasará cuando envíe su espada y cuando envíe el vino de su flor a todos sus enemigos, a todos los pecadores? Temblarán y enloquecerán. La ira de Dios es entonces insoportable. Por eso, todo pecador se encuentra en un estado sumamente grave, que le toca enfrentar la mismísima ira de Dios, toda poderosa e infinita. Ahora también en Lucas, acerca de esa historia de dos personajes que mueren, uno estando reconciliado con Dios y otro no estando reconciliado con Dios. Y se nos dice acerca del que no está reconciliado, Lucas 16, versículo 22 y 23, lo siguiente. Vaya conmigo. Lucas 16, versículos 22 y 23. Dice: aconteció que murió el mendigo, este reconciliado, y fue llevado por los ángeles al cielo de Abraham, llevado al cielo a la presencia de Dios. Y murió el rico, el no reconciliado, y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, el rico alzó sus ojos estando en qué? En tormento. ¿Qué encuentra el enemigo de Dios cuando muere y es lanzado al infierno? Encuentra tormento eterno. Y un tormento que viene de la mismísima mano todopoderosa de Dios. Un tormento insoportable. Todo esto lo menciono de nuevo para que considere la gravedad de la condición en la que se encuentra todo pecador, todo enemigo de Dios. Se encuentra grave porque va a sufrir la ira infinita de Dios. Usted y yo, infinitos, puede caber lo infinito, vamos a estar todo el tiempo, bueno, todo enemigo de Dios va a estar todo el tiempo por la eternidad sufriendo esa ira infinita. Así que el hombre es enemigo de Dios por causa del pecado. Todo hombre es enemigo de Dios porque todos nacen pecados, y eso incluye a ustedes también que están escuchando este sermón. Dios aborrece el pecado y ve como enemiga a toda persona que tenga contra él, incluyéndole a usted. Si usted permanece en la condición de enemigo de Dios, tendrá que beber por la eternidad la copa de la infinitamente poderosa ira de Dios. Y esto es lo que hace condición de enemistad con Dios la peor de todas sus condiciones. Y si usted entonces se encuentra en la peor de todas las condiciones, si usted es enemigo de Dios, si usted es un pecador, sea niño, sea adulto, sea anciano,
entonces usted tiene una muy buena razón para atender al pueblo que nos hace la Escritura. Reconciliados con Dios. ¿Por qué entonces debe buscar usted la reconciliación con Dios? Porque usted es un pecador y está en unidad con Dios. Créame, usted no querrá hacer a Dios como su enemigo. Tener a Dios como su enemigo es tener al peor enemigo, porque es tener al más poderoso de todos. Así que usted debe buscar la reconciliación con Dios, porque usted es enemigo de Él. Esa es la primera razón. Para que usted, todo hombre pecador, debe buscar la reconciliación con Dios. Ahora, hay una segunda razón por la que todo hombre debe buscar la reconciliación. Y esa es, todo hombre debe buscar la reconciliación con Dios, porque Dios es el autor de la reconciliación. Todo hombre debe buscar la reconciliación con Dios, porque Dios es el autor de la reconciliación. Es cierto que la libertad, que la condición de libertad de todo hombre es muy preocupante, pero sepa también que Dios mismo, el ofendido, es quien provee la solución al gran problema del hombre. Vea primero a los Corintios, segunda a los Corintios 5:18, versículos antes del pasaje con el que iniciamos. Segunda a los Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo. ¿Quién nos reconcilió en el pasaje? Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo. Así que claramente el pasaje está diciendo que Dios es quien obra la reconciliación. La reconciliación con Dios es entonces algo que todo pecador debería buscar, pero no porque haya algún esfuerzo de parte del hombre que pueda provocar esa reconciliación con Dios, sino porque solo Dios es quien puede lograr la reconciliación. La reconciliación con Dios no se gana de ninguna manera, no se gana por nuestra fuerza, ni siquiera se gana con buscar la reconciliación. La reconciliación es enteramente una obra de Dios. Él es el único autor de la reconciliación y es precisamente por eso que debemos buscarla en Él. Ahora quisiera que también note cómo es que Dios obra esa reconciliación. Vamos a volver a leer 2 Corintios 5:18. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está el cómo Dios obra la reconciliación. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El texto no dice que la reconciliación es obrada por algún esfuerzo de nuestra parte. Tampoco dice que somos reconciliados porque oramos, ni que somos reconciliados porque leemos la Biblia, ni que somos reconciliados porque somos. Más bien, el texto dice que somos reconciliados por Dios, por Cristo. Que no hay nada que el hombre pueda hacer para arreglar su gran problema con Dios, porque el único autor de la reconciliación es Dios mismo y esto solo por Cristo. Ahora, ¿qué significa exactamente que Dios sea el autor de la reconciliación, pero por Cristo? ¿Qué dice por Cristo? Cuando el texto dice que Dios nos reconcilia por Cristo, quiere decir que solo Cristo fue capaz de obrar para que nuestra enemistad con Dios sea resuelta. ¿Qué significa que Dios sea el autor de la reconciliación por Cristo? Quiere decir que solo Cristo fue capaz de obrar de tal manera para que nuestra enemistad con Dios sea resuelta. Entonces no hay obra, de nuevo, no hay obra por esfuerzo humano que pueda resolver el problema de la enemistad con Dios, pero la obra de Cristo puede reconciliar a los enemigos de Dios consigo mismo. Y con respecto a esta obra de Cristo, 2 Corintios 5:21, versículo abajo del pasaje.
quién se refiere el texto cuando dice al que no conoció pecado? Por supuesto se refiere a Cristo. Cristo vino a este mundo nacido de una virgen y se hizo humano como todos nosotros y participó de todas nuestras debilidades. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos, es decir, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo. Y tanto participó Cristo de nuestras debilidades que incluso se dice que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que aquel que no conoció pecado, señala el texto soltado por Cristo. Esto sigue diciendo, versículo 21 de 2 Corintios 5, sigue diciendo, por nosotros hizo pecado. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, no quiere decir que fue pecador. Sería lo que ya acabo de explicar y como acabo de citar, y sería incluso contradictorio con lo que el mismo versículo dice, porque dice que él no conoció pecado, él no cometió pecado. Así que el que Cristo haya sido hecho pecado por nosotros no significa que él pecó, él en ningún momento fue pecador. Pero cuando el texto dice que Cristo fue hecho pecado, quiere decir que él tomó el lugar de pecadores como nosotros, participando de nuestra humanidad, para luego sí ser castigado como cualquier enemigo de Dios merece ser castigado. Él fue castigado como un enemigo sin serlo. Él no merecía el castigo porque él es el Hijo amado de Dios y el Padre mismo lo dijo, este es mi Hijo amado. No merecía el castigo, pero aún así le hizo pecado en el sentido de que recibió el castigo como si fuera enemigo de Dios, porque lo hizo en nuestro lugar, no que él sea enemigo, sino que lo hizo en nuestro lugar y recibió el castigo que cualquier enemigo merece recibir. Cristo, siendo perfectamente justo, entonces tomó el lugar injusto como usted y como yo, para recibir el castigo que pecadores como usted y como yo merecemos. Y de hecho el recibimiento de ese castigo, permítame decirle que fue muy real. Antes de ir a la cruz, el mismo Cristo dijo en Juan 18, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿A qué se refiere el Señor con copa? Recuerda el pasaje que habíamos leído hace poco de quien hablaba de una copa que recibía, que era la copa de qué? De este por de Dios. Y ahora el Señor, antes de ir a la cruz, está preguntando, la copa que el Padre me ha dado, la he de beber. ¿A qué se refiere? A la copa de la ira. El Señor ya desde antes de ir a la cruz tiene claro aquí que Él va no tanto a ser clavado, no tanto a recibir la, sino a beber la copa de fe. En Lucas 22, Lucas 22, versículos 43 y 44, estamos todavía en el contexto de Cristo antes de su momentos antes de ir a la cruz. Lucas 22, 43 y 44 dice lo siguiente: se le apareció un ángel para fortalecer y estando en agonía, Cristo, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían al agua. Le preguntó, ¿por qué el Hijo Eterno, el amado, antes de ir a la cruz, tendría que estar padeciendo? ¿Cuál era la razón por la que el Señor, antes de ir a la cruz, sufría tanto y se estresaba tanto que hasta sudaba sangre? Como dijo, culpa que mi Padre va a dar, la he de beber, la copa de la ira. Antes de ir a la cruz, sabía que iba a recibir la ira de Dios en esa cruz. Y como
sabía que iba a recibir la ira de Dios en esa cruz, agonizó, pero no solo agonizó antes de estar en la revolución, que también agonizó ya estando. Si usted lee todo lo que ocurrió en el momento en que Cristo está siendo crucificado, todos los evangelios hacen énfasis que el Señor clamaba a gran voz. Estando en la cruz, Cristo clamaba a gran voz. Una de las cosas que clamó fue la siguiente, la que encontramos en Mateo 27, 46. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue de nuevo a gran voz, agonizando. El Señor no gritó tanto por los pecados, por las heridas, sino que en realidad estaba agonizando, estaba gritando, estaba clamando a gran voz, porque Él estaba enfrentando en ese momento el juicio de Dios como si fuera enemigo de Dios, sin ser enemigo. ¿Por qué? Porque estaba tomando una importante pecadores como usted y yo. El mismo abandono que experimentó Adán en el huerto por causa del pecado, lo tuvo que experimentar Cristo en la cruz, no porque haya sido pecador, sino porque tomó el lugar de pecadores como usted y por Adán por su pecado y Cristo por tomar el lugar de pecadores, fueron desamparados, casi desamparados sobre de la cruz. Todo esto lo hizo Él, lo hizo Cristo. Solo Él podía hacerlo. ¿Para qué? Para que nuestra amistad con Dios se resuelta. De nuevo, segunda los Corintios 5:21, no volver a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No me voy a alcanzar tanto tiempo para explicar a detalle lo que significa ser hecho justicia de Dios en él. Pero en pocas palabras, incluso por el contexto de este pasaje, podría decirte que ser hecho justicia de Dios en Cristo es recibir la reconciliación de manos de Dios solo por la obra de Cristo. De hecho, voy a Romanos 5, versículos 9 y 10. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, estamos reconciliados, y vean el paso, su sangre, la sangre de Cristo. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de Dios. Porque si siendo, la palabra enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y vean cómo vamos a por la reconciliación. Nosotros somos enemigos de Dios, pero Cristo, siendo hijo de Dios, no enemigo, sufrió la cruz como si fuera un enemigo porque estaba tomando el lugar de pecadores como usted y como yo para reconciliar con Dios. Ahora, si el propósito de la obra de Cristo es reconciliar, pregúntese, ¿podría usted seguir diciendo que hay algo en usted que pueda hacer para ganarse la reconciliación? Si Cristo tuvo que descender del cielo, descender de su trono, ensuciar sus pies en esta tierra y sufrir la ira de Dios, ¿usted cree que hay algo en usted que pueda ganar la reconciliación? ¿Para qué descendió Cristo? No tendría ningún sentido que Cristo descienda a esta tierra para tomar su lugar si es que en realidad usted puede hacer algo. Usted no puede hacer absolutamente nada para su reconciliación. Cristo es el único autor de la reconciliación. Dios es el autor de la reconciliación por la obra de Cristo, y esta es una razón por la cual todos nosotros pecadores somos reconciliados con Dios. Nosotros no hay nada que pueda
puede ayudar para resolver el gran problema que tenemos con Dios. Pero en Cristo hay reconciliación para todo el que lo busca apropiadamente. Voy a concluir entonces. Visto, ves, todo hombre es enemigo de Dios. Porque todo hombre es pecador. Porque todos nacimos siendo pecadores. Esta condición de pecadores nos hace enemigos de Dios. Y esta condición de enemistad es la primera razón por la que todo hombre debe buscar la reconciliación con Dios. Pero también hablamos de una segunda razón por la que debemos buscar la reconciliación con Dios, y es porque Dios es el autor de la reconciliación. No hay nada que nosotros como pecadores podamos hacer para provocar esa reconciliación con Dios. Ni su oración, ni su lectura de la Biblia, ni tampoco al venir a la iglesia, ni madrugar para buscar el rostro de Dios. Nada puede provocar su reconciliación con Dios, a menos que Cristo mismo lo haga. No nosotros, sino Dios, por la obra de Cristo, es el autor de la reconciliación. Y a veces, cuando se enseñan estas dos verdades, se piensa que el Señor sea el que reconcilia. No es así. Si bien nuestra búsqueda por la reconciliación con Dios provoca reconciliación, y es cierto que por ser enemigos, porque Dios es el autor de ella, tenemos la responsabilidad de buscar la reconciliación. No tenemos el poder de reconciliar, pero sí la responsabilidad de buscar para que Él, que es el que puede, nos reconcilie. Y estas dos verdades también nos dan luz con respecto a cómo podemos buscar la reconciliación. Usted debe buscar la reconciliación con Dios correctamente, y buscar la reconciliación con Dios correctamente es buscarla despojándose de todo lo que uno crea que es todo lo que usted haga y usted crea que pueda ganar el favor de Dios, despoja. Si usted cree que su oración de reconcilia con Dios, despoja. Porque eso son injusticias ante Dios. Sus justicias ante Dios son injusticias. ¿Por qué? Porque usted sin Cristo permanece siempre siendo mismo. Así que para buscar la reconciliación correctamente, tiene que despojarse de todo lo que usted cree que es mismo. Y luego de despojarse de todas esas aparentes justicias, entonces sí, descanse enteramente en el Señor. Y quiero citar un pasaje para que busque reconciliación con Dios y lo busque con confianza, con ánimo. Porque si bien Dios es nuestro enemigo y todo enemigo de Dios sufre su poderosa ira, también es cierto que Dios quiere reconciliar a pecadores. Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. ¿Qué quiere el Señor para el impío? Que viva, que sea reconciliado. Así que, si aún no has considerado estas cosas en lo que va de tu vida, incluso si hay un niño aquí escuchando y no ha considerado estas cosas hasta este momento, por favor, reconozca su pecado, vacíese de su justicia y busque al Señor, que es el autor de la reconciliación. Él no rechaza que busque reconciliación con Él apropiadamente. Y ahora, si usted ya ha sido reconciliado con Dios, o si usted cree que ha sido reconciliado con Dios, por favor, no deje de confirmar que es reconciliado. Si usted considera que ya entre usted y Dios hay paz con Cristo, entonces dedique todo el resto de su vida a confirmar que esto sea así. No se engañe usted, porque usted es capaz de engañar a sí mismo, creyendo que es reconciliado cuando en realidad no lo es. Dedique entonces toda su vida, todo el resto de su vida a confirmar que su condición sea la de un reconciliado. El mismo Señor dice, Mateo 7:21, muchos
en aquel día, Señor, Señor. Esta es una expresión de comunión. Esta gente que está clamando es gente que pensó que tenía comunión íntima con Dios, que tenía paz con Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les declarará el Señor? Que vivieron todo el tiempo pensando que eran algo verdadero. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo está tratando el Señor? ¿Cómo trató a Adán? ¿Cómo trató a la humanidad? ¿Cómo trató a Cristo mismo cuando estuvo en nuestro lugar? Él está diciendo a estas personas aquí, apartados, hacedores de maldad. Y muchos han ido a su propia condenación creyendo que una vida están reconciliados con Dios. Se han enfocado tanto en su deber, en su oración, en su servicio, que se olvidaron de lo más importante, de confirmar que su condición ante Dios sea la de reconciliados por Cristo. Sí, cumplan con todos sus deberes para la gloria de Dios, sigan orando, sigan leyendo las Escrituras, pero al mismo tiempo que hace eso, por favor asegúrese que primero esté reconciliado, porque de otra manera nada de lo que haga. Así que el Señor nos ayude de verdad a no descansar, a que cada uno de nosotros encontremos la verdadera reconciliación con Dios y confirmemos que tenemos paz con Él, no por nosotros, sino por Cristo. Este llamado, mis hermanos, amigos, niños, no es un juego. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Padre, te damos gracias porque nos permitiste ya desarrollar este sermón, entender que nuestra condición ante ti desde nuestro nacimiento ha sido de iniquidad. Te pedimos perdón por todas aquellas veces que hemos pensado que nosotros hay alguna justicia que nos pueda mover de alguna manera para que tengas misericordia de nosotros y que nos haga ver también todos esos pecados que nos siguen para que podamos realmente confirmar que estamos reconciliados contigo, pero por la obra de tu Hijo. Que seas tú también moviendo los corazones de los que aún no han sido reconciliados contigo, para que sean realmente reconciliados y que puedan vivir para que ya hemos sido reconciliados contigo, podamos seguir confirmándonos para seguir viviendo